estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran cuando son las 11 de la mañana con 14 minutos y vamos a comenzar con nuestro observatorio legislativo con la abogada colaboradora del Instituto Igualdad, Lía Arroyo, quien ya está lista para que comencemos esto gracias a Fundación FES, que existe también este observatorio legislativo, así que tenemos que darle las gracias. Lía Arroyo, ¿ya estás por ahí? Hola Lía, ¿cómo estás? Lía. Hola Lía. ¿Escuchan bien? Buen día. Perfectamente, sí, Lía. ¿Sí? Sí, ya. Yo lo escucho un poco bajito, así que voy a estar ahí muy concentrada. Súbelo. ¿Puedes subirlo un poquito? Sí, no Lía sé qué Arroyo pasó, Canesa. lo tengo al máximo y no funciona, pero ahí lo... Ya, pero nosotros te escuchamos súper bien. Muy Eso bien. es importante. Oye, primero partamos por modificaciones al proyecto que establece un beneficio a trabajadores independientes afectados por la actual crisis. ¿Hay modificaciones? ¿Cuáles son las modificaciones introducidas? Cuéntanos un poco. A ver, efectivamente se introdujeron más que modificaciones al proyecto que se había ingresado hace un par de semanas, se introdujo un nuevo proyecto, el día 27 de mayo. ¿Ya? Este proyecto, de todas formas, tiene diferencias sustantivas con el original, porque el original planteaba un sistema permanente de una creación de un seguro para este tipo de trabajadores muy similar al seguro de cesantía, si quisiéramos establecer un parangón, porque uno en definitiva aumentaba su retención estableciendo un ahorro mensual para situaciones como esta. Ese fue el punto principal que fue rechazado por el Senado, digamos, de plano. Dijeron, no estamos dispuestos a legislar en términos permanentes una situación transitoria, y se presentó un nuevo proyecto. Este proyecto no contiene esos elementos permanentes de la constitución de un seguro, pero en la operatoria inmediata finalmente igual funciona un poco similar. Funciona como una especie de préstamo que se realiza por parte del Estado a los trabajadores honorarios para recuperar o para establecer una especie de tasa de reemplazo de las pérdidas que hayan podido tener por efecto de la pandemia, considerando que opera cuando estas superan un 20%, o sea, la rebaja es de un 20% o más respecto del promedio de los últimos 12 meses. Perfecto. Este es el seguro para la gente honorario. Claro. Ya, lo que pasa es que yo me confundí porque yo entendí que la Alejandra te había preguntado por la modificación a la 21.227, pero parece que tú preguntaste ¿me entiendes la diferencia? Una es la modificación que se publicó hoy día a la 21.227, y además tengo entendido que se publicó, que el presidente se demoró muchísimos días, o sea, a casi 6 días de que ya no podía hacerlo y se devolvía. La promulgó y la publicó, o sea, lo hizo a última hora el presidente de la República, la modificación a la 21.227, a 6 días de morir el plazo habría promulgado, y se demoró porque lo que se quería con eso era el retiro de utilidades. No se podía hacer si se había usado la suspensión. Entonces, como sus amigos estaban haciendo esto, se demoró, y a 6 días de que muriera la ley, de acuerdo al artículo 75, ¿no? de la él lo promulgó y la publicó. O sea, estiró el chicle lo más que pudo el presidente para favorecer a los amigos. ¿O estoy mal, querida abogada Lía Arroyo Canesa? Sí, o sea, efectivamente fue así. El tema se criticó ampliamente porque de hecho se consideró durante mucho tiempo que iba a concurrir la presentación de un veto, que en el fondo esto se estaba dilatando para dar más espacio de utilización a la ley en los términos que estaba originalmente planteada, que no resultaban satisfactorios en relación a este tema del retiro de utilidad, en relación al porcentaje de pago de cotizaciones previsionales. Y claro, o sea, inevitablemente el comentario que se ha realizado por diversos actores políticos es que el presidente estiró el chicle para que estas modificaciones que venían a limitar un poco el ámbito de acción del proyecto original, en el fondo se demoraran lo más posible en entrar en vigencia. Eso efectivamente es un poco lo que se entendió de esta situación, y que esa vacilación entre, bueno, va veto, o modificamos, no modificamos,
terminó en que se promulgue con mucho tiempo de posterioridad a que en el fondo haya quedado aprobado por las cámaras. ¿Me entiendes lo que pasó o no, Mauricio y Alejandra? Sí, obvio. O sea, en el fondo, él tiene 30 días desde el oficio del despacho de la respectiva cámara y se demoró 24 días en publicarlo, sabiendo que esto era importantísimo, porque además mucha gente, déjame explicarte, una de las cosas más terribles de esto es que en la ley quedó un vacío ahí, que no un vacío, que las mujeres, por ejemplo, con fuero, les podían suspender. Y de hecho le suspendieron a muchas mujeres con fuero. Y eso fue corregido en esta modificación a la ley 21.227 y se demoró 24 días en publicarla. Es la misma, o sea, aparte en esa misma ley que habla sobre cuando se suspende a los trabajadores, ¿no es cierto? O sea, se suspende la relación contractual, con eso en realidad. En esa misma ley estaba lo de que los directores no pudiesen repartirse utilidades y lo del PRI por natal. Y varias cosas más. Es una ley que corrige la 21.227, que salió tan mala, porque se fue corriendo y todo eso. Corrige para mejor, para la ciudadanía, para los trabajadores. Y eso el presidente se demoró 24 días en publicarla. ¿Qué te muestra eso? Y perdona, colega Arroyo, lo que voy a decir porque no me gustó en política. Aquí lo que hace es que gobierna para un grupo. Entonces, que se suspenda nomás a las mujeres que están embarazadas. Corre la suspensión, que se reparten las utilidades, total, ya después ya se repartieron todas y ya pasó el mes de que se reparten, que en abril, mayo, ¿me entiendes? Ya no importa, y se demoró todo este tiempo y ya era tan el escándalo que tuvo que publicarlo hoy día, pero a 5 o 6 días de que ya no se cumpliera el plazo que establece la ley, que son 30 días desde el oficio del despacho de la respectiva cámara. O sea, la negligencia del presidente de la República y sus huestes es atroz, porque se miran el ombligo y a sus amigos. Es una opinión política, Lía. Yo sé que lo tuyo es más del técnico. Sí. Pero para que se entienda, ¿cierto, Lía? No, pero Lía, por favor, yo quiero hacer un comentario respecto de eso, y es que cuando finalmente este proyecto de ley no es que se aprobó, no iba a tener estos problemas. La mayor parte de los problemas que presentó el proyecto, o de las injusticias, podríamos decir, en que terminó redundando el proyecto, fueron puntos que se hicieron durante la tramitación legislativa. Y mucho la atención las declaraciones también de la ministra y del propio presidente y del ministro de Hacienda, diciendo, bueno, lo que pasa es que nosotros esperamos que las empresas se comporten de tal manera, nosotros esperamos que las empresas que son más grandes y que en el fondo pueden darle continuidad a sus trabajadores sin poner en riesgo su continuidad como empresa, no utilicen este mecanismo. Cuando todos sabemos que finalmente el sentido que tiene la ley es establecer reglas generales de aplicación en un sentido. No podemos esperar que un operador, que además naturalmente por definición tiene que generar utilidades, o optimizar sus procesos económicos, actúe de buena fe, que es un poco el mismo error que se cometió en FOGAPE, permitiendo la actuación a través de los bancos, lo mismo que está pasando con servicios básicos. Es como, la ley está precisamente para hacerse cargo de esas situaciones y no dejarlo al buen arbitrio de las empresas o de los prestadores. Justo, entremos en eso entonces, por lo que tiene que ver con el cobro y que prohíbe el corte en los servicios básicos. Claro, porque también eso que están importando mucha gente. También recuerdo que un ministro en algún momento estaba preocupado frente al comienzo de esta discusión. Recuerdo un ministro de Energía, que ahora está contagiado de COVID-19, no de otra cosa. Ah, sí. Que claro, le preocupaba que en el fondo esto desincentivara la competencia en el mundo de las telecomunicaciones u otro, digamos, en la empresa eléctrica y tal. Era la preocupación que él tenía cuando se empezó a discutir la posibilidad de que efectivamente se convirtiera en ley la idea de no cobrarle a la gente frente a esta eventualidad o dejar sin efecto los cortes en trámite por no pago u otras soluciones. Finalmente eso termina derivando en un proyecto de ley. ¿En qué va eso, Lía? Son realmente 2 proyectos de ley. ¿Ya? Ahí, bueno, precisamente un poco lo que hablábamos la última vez que estuve, que yo les decía que para muchos efectos se extrañó que el Ejecutivo fuese más proactivo y presentaran ellos quizás los proyectos haciendo uso de su iniciativa. Acá lo que ocurrió es que como el Ejecutivo no presentó un proyecto relativo a servicios básicos, sino que lo que señaló es que había llegado a un acuerdo con las compañías.
por una parte del Senado, varios grupos de senadores, porque son lo que se llaman mociones refundidas, que es cuando varios grupos de parlamentarios presentan un proyecto en el mismo sentido, si están en el mismo trámite, se juntan todos para tramitarlos de manera conjunta. Ajá. Entonces, eso ocurrió tanto en el Senado como en la Cámara, y salió una moción refundida de la Cámara y una moción refundida del Senado, que tienen contenido que, si bien no es diametralmente distinto, sí tiene puntos de diferencia, como por ejemplo el momento en que empieza a regir, el momento a partir del cual en el fondo se genera la obligación de ir pagando la deuda que se haya generado, y quizás ese sea el punto más importante, el porcentaje de la población que puede optar a esta liberación en el fondo de corte y reprogramación de la deuda, que en uno es el 40% y en el otro el 60% más vulnerable. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ambas cámaras tramitaron sus proyectos, llegan al momento en que cada cámara le toca ver el proyecto de la otra cámara y cada uno sustituye el texto por el que había sido de su iniciativa. Entonces ahora tenemos que los proyectos van a llegar, por así decirlo, cruzados. Uno ya se fue a comisión mixta, el otro se vota esta semana en la Cámara, y también probablemente, se van a rechazar probablemente las modificaciones que introdujo el Senado y también sea mixto. Entonces van a llegar los proyectos cruzados a comisión mixta y ahí va a tener que resolverse cuál va a ser el texto definitivo. Pero es una situación bastante confusa, hay que decirlo. Que habla muy mal de que no son capaces de... O sea, no se puede poner de acuerdo. Y estamos hablando entre el 40% más vulnerable y el 60% más vulnerable. Por último, lo dejáis en el 50% más vulnerable. A ver, pensémoslo. Pero Daniel, una pregunta. Comisión mixta... Que eso es derechamente por mala gestión, por mala resolución, de cómo terminas bajando eso a una ley, o directamente por lo confuso y complejo que es para ellos el nivel de intereses que hay ahí en juego. Es que yo creo que hay dos factores. El primero es que si tú lo miras procedimentalmente, cuando ocurre esto, la instancia donde se pueden poner de acuerdo ambas cámaras cuando vienen proyectos de los dos lados es la mixta, porque los proyectos tienen que estar en el mismo trámite para poder, en el fondo, quizás refundirse, como les decía. Y si el proyecto viene del Senado, va a llegar a la Cámara en segundo y así al revés. Entonces, hasta la mixta no quedan en el mismo trámite. De ahí tienen que solucionar el problema en el fondo. Y claro, la otra situación, que también es lo que se decía, es que quizás ninguna de las dos cámaras fue generosa en decir, bueno, vamos a trabajar el proyecto que viene de la otra, sino que cada cámara quiso seguir avanzando en la propuesta que ella había realizado. No hubo quizás uno hubiera esperado que una dijera, bueno, ya vamos a seguir haciendo el trámite con este proyecto que quizás está más avanzado o abarca más temas y podría haber sido cualquier criterio de... ¿Tú viste los dos proyectos ya? ¿Los leíste los proyectos? Sí. ¿Y cuál te parece más? ¿Cuál es el más generoso? ¿Cuál es mejor para ti? Así ya una opinión personal. O mejor para la gente. Una opinión solamente personal. En el momento actual, considerando la redacción actual que tienen, yo creo que el de la Cámara de Diputados, el que venía de la Cámara de Diputados, que finalmente quedó en el texto del Senado, claro. Es el más generoso. Ya, y eso te muestra que no necesitamos el Senado. Estamos derogarlo, unicameral nomás, ya, se acabó. Si son todos lo entorpecen, si son los viejos, pero si son... Pero, mira, Mauricio, esto es una propuesta que está dando vuelta. O sea, no es una propuesta que está un Congreso unicameral. Porque lo que hace el Senado... A mí te juro que ahora me parece que el Senado como un grupo de caballeros y señoras que lo único que quieren es retroceder en el tiempo. Esa es la impresión que le da a uno cuando ve el Senado en estos momentos. Voy a ser muy honesta, esa es mi impresión. Eso pasa, en verdad, a veces en las dos cámaras, si uno, dependiendo de dónde fije cuál es lo máximo o lo óptimo, ambas cámaras de repente tienen a veces el Congreso el Senado un poco más progresista, la Cámara tiende a ser muy progresista, pero... Lía, y hablando ya derechamente de la composición del Senado, ¿se escucha bien o no? Sí, escucho solo un poquito bajo, pero escucho bien. Yo te escucho bien. No, Lía, hablando ya derechamente, por ejemplo, entrando a otro tema, el tema de la composición del Parlamento, ¿no? De cómo llegan, de cómo se renuevan o no. Pues yo no sé si tiene mucha utilidad tener una cámara, que sea un parlamento unicameral, si van a estar los mismos de siempre, capaz que sea peor, Daniel.
Pero entrando un poco de lleno en este tema, ¿qué pasa con lo que se discutió hace una semana? Yo hace 2 semanas te lo pregunté, ¿te acuerdas? Te dije como, ¿De la ¿será cierto reelección? que se está pateando el tema de la reelección por los intereses que hay ahí? Tú me dijiste que, bueno, tenías tus dudas. Aparentemente sí es así, pues. Uno que es más viejo se da cuenta. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo va ese tema? Bueno, ha avanzado bastante. El trámite ya se completó en el Senado. En este momento, de hecho, hace un rato estaba siguiendo la discusión en la Cámara de Diputados. Estaban recibiendo la exposición de diversos expertos porque, bueno, ahora lo que le corresponde a la Cámara es aprobar o rechazar las modificaciones que introdujo el Senado en el proyecto. Esa votación entiendo que en la sala se va a desarrollar el miércoles. Entonces, el miércoles ya tendríamos absoluta certeza. Porque la gente lo entienda. ¿Y qué papel juega ahí el tema de la retroactividad? Bueno, en términos súper sencillos, es que también es una Tengo un tramitación. problema, escucha lo que te va a decir Elia, porque es una cosa muy curiosa. Resulta que en base a la discusión que se está dando ahora, y esto escuché a connotados constitucionalistas, estaba Patricio Zapata, Jorge Correa Sutil exponiendo, y ellos parten de la base, y lo dijeron expresamente, no son palabras mías, de que el Senado cometió un error interpretativo en relación a lo que aprobó. Porque en términos súper sencillos, la noticia con lo que nos quedamos el día que el proyecto sale del Senado es que el Senado aprobó el límite de la reelección sin esta norma de actividad. O sea, en el fondo sin que esa norma se le aplicara a quienes actualmente están desarrollando el cargo. Sí. Pero eso fue lo que se entendió luego de esa discusión, ¿cierto? Sí, claro. Eso se entendió, sí. Sorpréndelo. Resulta que en ese escenario salen constitucionalistas súper connotados diciendo, ¿saben qué? El Senado, aun cuando, y de hecho Jorge Correa Sutil lo dijo súper claro hoy día, aun cuando el Senado haya tenido la intención de que fuese así, esto no tiene ese efecto, sino que la norma que se aprobó, la norma permanente, que es la modificación del artículo 51, opera in actum, y en tal sentido el límite opera para quienes son actualmente senadores y diputados y por lo tanto quienes lleven la cantidad de periodos que finalmente queda establecido, 2 o 3, no van a poder repostularse en los cargos. Y ese es el estado de la cuestión ahora, porque hay la que Cámara explicarlo más fácil, Lía, hay que explicarlo. Rige in actum, o sea, rige desde el momento en que es aprobado. Por lo tanto, los que llevan más de tantos periodos no pueden postular. Así, eso es que rija in actum, o sea, desde el momento mismo, si usted lleva ya 2 periodos, no puede postular. No es que estemos hablando de retroactivo, nada. Usted tiene 2 periodos, rige. Usted tiene 2 periodos en la Cámara, le queda 1. Usted tiene 3 periodos en la Cámara, ya no le queda ninguno. ¿Se entiende eso? Así es como tiene que... Porque las leyes en general rigen in actum, si no hay que hacerlo explícito. Y cuando el Senado en el 2012 borró ese articulado transitorio, se condenó a sí mismo. ¿O estoy mal, Lía? Sí, o sea, en definitiva es eso, si se elimina, porque había una norma que decía anteriormente en alguno de los trámites legislativos que no se aplicaba a quienes, que se entendía que era el primer periodo para efectos de quienes estuvieran en el 2000, esa modificación se introdujo en 2012 y se eliminó. Entonces, esa norma sale, queda la norma permanente, que es la norma que establece el límite a la reelección, y claro, hay que era lo que decían un poco los profesores que estaban exponiendo hoy día, que si bien no es lo óptimo, porque eventualmente sí puede generar algún tipo de controversia que tendrán que luego definir el CERVEL, el TRICEL, en el caso de que, por ejemplo, un senador o un diputado que ya haya completado su periodo quiera nuevamente inscribir una candidatura y le digan no puede. Pero independientemente de que podemos decir, bueno, no es la redacción óptima porque nos deja este espacio quizás a la interpretación de quienes operan, la impresión mayoritaria, tanto en la gente que sabe de esto, en la gente que estudia esto, es que la norma como está ahora se aplicaría de manera total a quienes actualmente están en el ejercicio de los cargos y que por lo tanto los incumbentes estarían igualmente limitados por esto y no podrían reinscribir sus candidaturas si completaron los periodos máximos. ¿Sabes lo que pasa, cabros? Que esto va a terminar así. Mira, de partida 2 cosas, explicar lo que dice la Lía, que lo hace muy bien. Los incumbentes, se habla de los incumbentes a los que les incumbe, o sea, a los que podrían no poder postularse. Así se dice ahora en la jerga, ¿no? Incumbentes. Y lo segundo es que... Pero era esto no una lo cosa,
el otro día alguien nos dijo que era un americanismo, como venía del inglés, incumbent. O sea, te incumbe, No sé. po. Incumbe, No era ¿qué como está si- pasando? Están interesados en el tema que están tratando. claro. Y lo segundo, ¿saben qué es lo dilucidar? Yo llevo 2 periodos como senador y me voy a inscribir para un tercer periodo. Es el señor que te lo va a echar para afuera. No va a ser el Tribunal Constitucional. Vengo a inscribirme para mi tercer periodo. No, señor, usted no puede. Soy el tribunal, soy el Tricel. Y te dice, no, usted, señor, no puede porque, mire, de acuerdo a esta ley, usted ya tuvo 2 periodos. Ese señor es el que lo va a mandar para afuera, nótese. ¿Ah? O sea, el que va a decidir el Tribunal Calificador de Elecciones, es una cosa inédita. Ahora, siempre ha fallado, en ese sentido, ese tribunal, el Tricel. O sea que también, entonces, si la Cámara lo aprueba tal y como está, ahí está. Claro, O sea, esa es la discusión Por que hay más- ahora, que están llevando a cabo en este momento. Entendemos que esta es la interpretación y aprobamos el texto como está para que sea, en el fondo, que ha aprobado completamente el miércoles, o eventualmente rechazamos, nos vamos a una comisión mixta y en esa comisión mixta quizás perfeccionamos el texto para que en definitiva no quede ningún lugar a dudas de que esa es la forma en que tiene que operar. pero en el fondo no tendrían para qué hacerlo. Podrían terminarlo ahora, como tú dices, el miércoles, y se entendería entonces que la interpretación es esa, que es, como dijo, me gusta a mí eso, inactum. Me gusta esas palabras en, en latín. Latinazgos. O sea, podríamos quedar finalmente como no querían que quedáramos. Es loco igual, ¿no? Y Bueno, eso por sí. una ley Por eso te digo que- anterior. No, por la ley, Y por cuando eso te digo esto se que está la tramitando opinión hace muchos años. de los profesores, sí, Sí. La opinión de los profesores es esa, y por eso se están recibiendo especialistas en esta etapa cuando no es quizás tan normal que se reciban especialistas a esta altura de la tramitación del proyecto. En el fondo para que expliquen los alcances del texto que actualmente está aprobado, y los que di, por lo menos que eran 3 profesores, todos bastante reputados, estaban de acuerdo en que esa era la forma correcta de interpretar la norma que se había aprobado en el Senado. El Pato Zapata Oye, estaba, profesor de Derecho Sí. Constitucional, demócrata cristiano, uno de mis mejores amigos de la universidad, lo conozco mucho. Está muy pelado el Pato. Ay. ¿Quién es el otro? ¿Jorge Correa Sutil? Estaba Correa Sutil y Gabriel Osorio. A esos 3 alcancé a escuchar en la mañana. Ya. Perfecto. Oye, tenemos Ellos ahí también estaban como los 3 de acuerdo. que hay 4 oficios enviados sobre la fiscalización, entrega y distribución de cajas de alimentos, Lía. Estábamos conversando sobre la caja, partimos el programa hablando sobre este show que le pusimos nosotros del fin de semana, como lleno de cámaras, llegan a las casas llenos de cámaras, micrófonos, etcétera. Cuéntame un poco sobre estos 4 oficios que se enviaron, que fiscalizarían esta entrega y distribución de cajas de alimentos. Ya, ahí me gustaría hacer como un parámetro general, o establecer un parámetro general que entre todas las facultades que tiene la Cámara de Diputados, una de sus facultades, además de la representación y de la facultad legislativa, es la facultad de fiscalizar los actos de gobierno. ¿Ya? Es por eso que la Cámara, a diferencia del Senado, que no puede formar comisiones investigadoras y puede remitir oficios de fiscalización, consultando por diversas actuaciones para que en el fondo se hallen los antecedentes que permitan dar cuenta de por qué se tomó una decisión y cómo se ejecutó. Citar ministros. Y claro, citar ministros también está dentro de las facultades fiscalizadoras Que tienen que ir. que tiene la Cámara, efectivamente. En este caso se hace uso de la facultad del oficio y es la posibilidad de solicitar información al Ejecutivo respecto de una política pública en este caso o de una ejecución como que se está realizando, que es el tema de las cajas. Y es porque efectivamente ha habido muchas dudas, primero respecto del monto involucrado en la compra de estas cajas de mercadería. Segundo, en cuáles son los parámetros de focalización que se van a utilizar para distribuirla, sobre los procesos de compra a través de los cuales se han adquirido estas cajas para ser distribuidas, y una cuestión que es súper importante, los tiempos de entrega proyectados para estas cajas, porque al ritmo que van ahora se van a demorar como 3 o 4 meses en distribuir. Como dice Daniel, para ingresar con el pan de Pascua. Exactamente. Claro. Por lo menos con las empanadas del 18. Dios mío. Claro. Claro, entonces diversas Y eso, bancas de entonces, oposición han hecho...
han presentado este oficio, que todavía no hay ninguno respondido, entiendo, pero han presentado este oficio solicitando información detallada. ¿Tiene el gobierno tiene un plazo para poder responder estos oficios? Perdón, no te escuché. ¿Existe un plazo de oficio? Sí, 30 días. Pero a veces no lo responden, Lía, ¿no? Porque los oficios salen casi todos los días. Casi todos los días hay oficios. Salen cientos de oficios. Es muchísimo. Hay algunos que son solo para poner, en algunos casos hay algunos que se realizan solo para poner en conocimiento un tema del Ejecutivo, para solicitarle una medida en específica, los de fiscalización en particular. Por regla general sí son respondidos. Lo que pasa es que uno podría decir, a lo mejor la información que me dieron no es satisfactoria, o a veces te dicen, sabe que esa información no se la puedo dar. O no tengo los antecedentes, necesito más tiempo para darle la información. Ok, perfecto. Eso también puede ser una respuesta. Claro, y ante esa respuesta no hay mucho que hacer. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es quizás presionar para que esos oficios sean respondidos y sean respondidos de manera satisfactoria, ¿no? No, por supuesto, porque eventualmente eso puede, el que quede sin respuesta, puede que efectivamente un ministro puede incurrir en que no está ejecutando sus deberes. Es un deber constitucionalmente establecido, por lo demás, que tiene que darse respuesta a esas consultas por parte de la Cámara. Y hemos visto que el procedimiento quizás usual, bueno, ahora estamos en situaciones más complejas, pero generalmente el oficio es como el primer paso de fiscalización, luego viene la citación al ministro, luego eventualmente una comisión investigadora, y así. Además, en estados de cuando se declara un estado de excepción constitucional, el Ejecutivo también tiene obligación de estar informando sobre las medidas que se tomen en este contexto al Parlamento. Perfecto. Lía Arroyo, del Instituto Igualdad de la Fundación FES, muchas gracias por haber estado con nosotros haciendo este observatorio legislativo que es tan detallado y que de repente uno no sabe en qué van las cosas en el Congreso, cómo. Imagínate esto, por ejemplo, de la retroactividad, yo no tenía la menor idea que había sucedido, así que vamos a estar muy atentos a lo que pase ahí, sobre todo porque se conversa mañana, así que, no, el miércoles. Un abrazo gigante para ti, Lía, que estés muy bien. Gracias, Lía Teresa Arroyo. En la Cámara. Pueden seguir la discusión de comisión y también la discusión de sala, va a ir viendo cómo evoluciona. Oye, eso es un muy buen dato. Siempre se pueden seguir las discusiones en la Cámara y las discusiones, porque están en la televisión. Democracia en vivo y canal de la Cámara. Esas son las dos fuentes donde uno puede seguir en detalle toda la democracia en vivo. Pero se puede seguir. ¿Qué? Sí, se puede. Harta paciencia. Y un poquito de masoquismo, pero se puede seguir. Gracias, Lía. Gracias, Lía. Un abrazo. Chao.